La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Amigos y hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a tener este tiempo que nos hemos propuesto tener conjuntamente, compartir, de tal manera que la palabra del Señor, la meditación escritural, sagrada, sea lo que predomine, como el mismo Señor lo espera. Empecemos en esta oportunidad por ver las figuras escriturales de la Iglesia del Señor Jesucristo. Bueno, la única que existe. El término iglesia está asociado a Jesús, porque venimos tratando este tema por demás trascendental para un verdadero creyente. Es necesario que miremos las figuras simbólicas, pero a la vez prácticas, que la Biblia describe en sus páginas acerca de la iglesia, para que entendamos de una vez por todas a qué es que pertenecemos, de quién somos parte. Hermanos, venimos mirando, repito, a la luz del pensamiento del Señor, que no hay cristianismo sin iglesia, sin asociación, sin hermandad, que nada en la vida se puede hacer sin la ayuda, inspiración, motivación, protección, dirección de otros. Se requiere humildad para vivir en este mundo. Y así como la parte económica requiere de ser parte de una empresa en donde otros son jefes, colegas y subalternos, la parte sentimental requiere ser parte de la familia, en donde hay otros con autoridad, colegas, y si somos padres, subalternos. La parte laboral y la parte sentimental y la parte social y la parte académica, en donde otros son maestros y otros somos estudiantes, o somos maestros y otros son estudiantes. De la misma manera, la fe es imposible vivirla solo. Ni el intelecto, ni las emociones, ni la voluntad, ni la laboral, ni la económica admiten egoísmo, independencia, arrogancia, autosuficiencia. Se requiere de la misma manera y mucho más la fe, que interdependamos humildemente. Por ello, en la Biblia, en la palabra revelada del Señor, hay 5 figuras escriturales acerca de esta institución única y esplendorosa que es la iglesia, porque así la llama el Señor, así la considera el Señor. En primer lugar, amigos y hermanos, la iglesia del Señor es una familia universal y un organismo local. En segundo lugar, la iglesia es el pueblo de Dios, que un día se unirá a Israel como uno solo, primero para gobernar el mundo y segundo para pasar la eternidad en asocio con los ángeles, dándole gloria al Creador por siempre. En tercer lugar,
La iglesia es el cuerpo de Cristo. En cuarto lugar, la iglesia es templo de adoración. Y en quinto lugar, la iglesia es ejército del Dios vivo. Y en sexto lugar, la iglesia es esposa del Señor Jesucristo. Meditemos un poquito en este concepto sin igual de que la iglesia es familia universal y organismo local. Es lo que plantea el apóstol Pablo en su primera carta a la iglesia de los Corintios, en el versículo 2. Bueno, empezando por el 1, Pablo dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Sí, amados, en primer lugar, observamos que la iglesia es una familia universal, pero es un organismo local. Es un organismo local porque habla a los que se asocian y reúnen libre y voluntariamente en un solo lugar, específicamente en Corintio. En Corinto, que era una ciudad para nuestra época pequeña, y tenía una sola iglesia cristiana. Y allí en Corinto, se reunían los cristianos, dice allí, iglesia de Dios que está en Corinto. Entre otras cosas, Corinto, una ciudad terriblemente pagana, un cruce comercial de vías que se caracterizaba por el materialismo, la codicia, la injusticia y por las actividades placenteras, egolátricas, consumistas. Y allí estaba una reunión de creyentes cristianos de esa época, sencillos, que se asociaban en Cristo Jesús, dice allí. Y él dice: le escribo a ese grupito de cristianos, y los llama iglesia. La iglesia que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, que son llamados a ser santos. Le escribe en primer lugar a la iglesia local como un organismo vivo, pero a renglón seguido dice: y a todos. O sea que la carta es para ellos, pero aplicada a todos los que en cualquier otro lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos, en cualquier lugar del mundo, y Señor nuestro. Allí está el concepto implícito de familia universal. Todos los que en cualquier lugar del mundo, inclusive en un parque, o como dicen ahora en nuestra Colombia, en un garaje. Sí, esa era la pretensión, que se llenara de células vivas el mundo entero, en todo lugar, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, dijo Jesús.
en Mateo 18, 20. Cualquiera sea el lugar, eso no es un templo. Cualquiera sea el lugar. La presencia del Señor no la determina el lugar, si es de oro, de plata, de metales preciosos, de madera, de cedro. No, o tiene luces y lámparas, y es de piedra, o grande, rimbombante, o con arquitectura gótica. No, eso no tiene nada que ver con la presencia del Señor. Lo que determina la presencia del Señor es la fe y la clase de invocación que hagan los que se reúnen en cualquier lugar. El factor crítico es la fe, el corazón de los que están reunidos allí. Un lugar es sagrado cuando los que se reúnen allí se reúnen solo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando los creyentes se vayan de ese lugar es igual a todos, absolutamente igual a todos. Nada tiene que ver con el carácter sagrado del lugar. Por ello, repitamos que el apóstol Pedro lo dijo allá en el libro de Hechos: de Jesús para acá ya no hay templo hecho con manos de hombres. Eso sería templolatría, idolatría. Per se, por sí mismo, no hay lugares sagrados. La verdad es que entre cristianos no debiera usarse el término templo. Un lugar es sagrado, como Jesús cuando caminaba por las orillas de los ríos, hablaba debajo de un árbol, sentado en una piedra. En ese momento, ese lugar era sagrado, porque estaban los apóstoles contemplando a la roca y a la cabeza de la iglesia, que es Cristo Jesús. Cuando ellos partían de cualquiera fuera el lugar, ese lugar se convertía en algo natural y sin ningún revestimiento sagrado. Piedras viejas. Ese es el punto. El lugar donde nos reunamos los cristianos, como Pablo lo dice acá, a los de Corinto, en esa que se reunían inclusive en casas viejas antiguas, que luego construían algún lugar donde todos pudieran ir, y levantaban muros de piedra, que hoy por hoy, por ejemplo, esos templos, esos tales templos llamados cristianos antiguos, ni existen. Quedan piedras, repito, viejas, podridas, comida ya por animales, llenos de maleza. Dicen: aquí era la iglesia cristiana de Corinto. ¿Ese lugar sigue siendo sagrado? ¿Porque sí? No. Si ya no se reúnen cristianos ahí, esos son piedras viejas, igual a cualquiera otras piedras. A eso no se le debe rendir atención, preocupación ni culto. Donde sigamos los cristianos reuniéndonos, ese lugar es sagrado cuando estemos juntos. Así que hay localmente un organismo local en cada región, sitio, pueblo, barrio, cuadra, en fin. Ese lugar es la iglesia local, organismo vivo, local. Y esa reunión local debe tener una organización viva. Debe haber autoridades, debe haber organización, programas, planes de asociación, de formación, de adoración. Allí hay un organismo y debe haber nombramientos, y debe haber delegaciones, y debe haber funciones, y debe haber permanencia, y debe haber legalidad. Y esa asociación es un organismo local, pero hace parte de la familia universal. Es decir, la iglesia es local, pero es universal. Ese es el carácter que tiene la iglesia.
En latín, el término para llamar universal es católicos. Es decir, el cristianismo por naturaleza y esencia es católico. No puede haber un grupo que se diga somos la Iglesia Católica, porque eso, hermanos, sería una secta. Esa sí sería una secta. No hay un grupo que se autoendilgue el carácter de católico. No puede haberlo. Eso contradice la Biblia y lo que el Espíritu Santo reveló. La iglesia es católica naturalmente, porque donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, dice Jesús, sea en la luna, en el parque, en el barrio, en la sala, en donde quieran, hasta allá se extiende la iglesia. Hasta allá se extiende. En ese sentido es católica, es decir, universal. Es la familia de Dios del mundo entero que se reúne en cuevas, o tal vez como la iglesia del primer siglo que era perseguida, en catacumbas o alcantarillas debajo de Roma, de 20 kilómetros de alcantarillas en Roma. Y allí se reunían con mal olor, escondidos, y en las paredes todavía hay pinturas y frescos donde ellos pintaban la Santa Cena. Existe eso, o la llamada comunión. Y allí en ese hueco hediondo tenían que reunirse. Allí estaba la iglesia del Señor, hasta allá se extendía, porque donde hay ese donde, cualquiera sea el sitio, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, dijo Jesús. Así que Pablo lo deja claro aquí en 1 Corintios. Le escribo a la iglesia que está en Corinto y a todos los que en cualquier lugar se reúnan en el nombre de Jesús, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de todos los que se reúnan en el mundo y Señor de nosotros los que estamos en Corinto. En primer lugar, la primera figura escritural de la iglesia de Jesucristo es familia universal, organismo local. Amén. Oremos, amados. Amantísimo Padre Celestial, nos sentimos privilegiados al ser escogidos para ser parte de una pequeña iglesia, de una iglesia local en donde nos has puesto. Grande, pequeña o llamada mediana, no importa el tamaño. Señor, me has puesto en una iglesia local en donde se invoca a Jesús, cuya roca es Jesús, cuyo motivo, inspiración y consulta es Jesús, donde la razón es la adoración y la alabanza a Jesús. Y eso la hace una iglesia cristiana verdadera, porque es o tiene las 2 señales de una iglesia verdadera: bibliocéntrica y cristocéntrica. Te damos gracias, Señor, por hacernos parte de esta iglesia local, cualquiera que sea. Queremos aprender a pesar de sus errores, de sus yerros, de los miembros y hasta del pastor. En cuanto haya, Señor, ese cambio y esa adoración sublime a ti, queremos ser parte fiel de tu iglesia, del cuerpo, de la iglesia, de la familia universal y de este concepto de organismo vivo local. Queremos, Señor, agradecerte por hacernos partícipes de esta familia, que la tienes bien relacionada y que los ángeles la observan alrededor del mundo. Permíteme ser, como dice Efesios, hermano verdadero de la familia local en la tierra. Bendito seas por mi iglesia, bendito seas por nuestros pastores, bendito seas por nuestros hermanos, por tus hijos, ovejas de tu prado, en mi iglesia local.
sé tú el Señor, sé tú el pastor, porque Jehová es mi pastor. Y tú, Jesús, dijiste, yo soy el buen pastor. Pastorea nuestras iglesias, Jesús bendito y verdadero, y glorifícate y exáltate en el nombre de Jesús y en la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.